Mu- Muy buenas tardes a todos ustedes. Desde ya un placer poder estar con ustedes en esta asignatura, que es la continuación de la 1, ¿no? De ya felicitarles a todos ustedes, felicitarles por el rendimiento que obtuvieron en sus exámenes. Eso demuestra hasta cierto grado cuánto les interesó la asignatura. Y continuando con esta metodología y de alguna u otra manera conectando a lo que vimos en el 1, nosotros en el 2 nos vamos a abocar netamente al aparato urinario. Realmente hay mucho por hablar cuando pensamos en imágenes. De hecho, cuando lleguemos a patología radiológica 1, vamos a hablar acerca de sistema óseo, y ya después en patología radiológica 2 ir complementando de otras partes del cuerpo humano. Aquí en lo que nos respecta a imagenología 2 vamos a hablar exclusivamente acerca del sistema urinario. Como ustedes ya vieron en la plataforma y en el planeamiento de la materia, se van a dar cuenta que tiene 4 partes el sistema urinario. Primero, el repaso del aparato urinario, sus funciones, hacer una breve reseña porque uno asume que ustedes ya saben esta cosa, esta parte ya lo dieron en anatomía. Después vamos a hablar acerca de la urografía intravenosa. Después hablaremos de la uretrocistografía, de la histerosalpingografía, y por último hablar acerca de las patologías más frecuentes en el árbol urinario. Para empezar, hablemos de las funciones que trae consigo el sistema urinario. Bueno, para empezar, la eliminación de desechos. Esto en forma de urea, ¿sí? Eh, Principalmente tiene esto como objetivo todo lo que la sangre trae en forma de desechos, se filtra eso en los riñones y eso se desecha, se elimina en forma de urea, ¿no? Y cuando hablamos de la eliminación de desechos, eso permite el equilibrio de los minerales como el potasio, sodio y agua, fundamental para mantener el pH de la sangre y por ende de todo el organismo. Incide muchísimo en el control de la presión arterial. Un riñón que no funciona bien desencadena en una hipertensión arterial. También dentro del sistema urinario podemos pensar en la producción de un elemento que se llama eritropoyetina, que ese elemento es el que va a permitir aumentar los glóbulos rojos y de esa manera fomentar la producción de la sangre. Y también, como ya estuvimos destacando acerca del equilibrio de minerales, tiene mucho que ver con la conservación de fluidos, equilibrio de ácidos. Entonces, estas son las funciones principales que me pareció oportuno destacar, además de las muchísimas que hay, pero estas son las más principales que uno, vuelvo a reiterar, asume que ya ustedes saben, ¿sí? Fíjense que esto es más que nada el sistema urinario en forma de gráfico, ¿no? Presten atención a este detalle. Miren cómo están los riñones, ¿no? El riñón derecho y el riñón izquierdo. Fíjense que el riñón izquierdo está un poco por encima del riñón derecho. Y esto tiene que ver con la presencia del hígado. El hígado que está aquí hace de que el riñón levemente se baje por abajo. Y otra cuestión muy interesante, que acá están los uréteres, la vejiga, el esfínter y la uretra, ¿sí? Este esfínter se cierra cuando no hay ganas de orinar, pero cuando la vejiga se empieza a llenar, esto activa el nervio de la vejiga que les manda una señal a ustedes y les dice, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí. Y en el caso de las queridas mujeres que de repente
se encuentran ahí viajando en el interior y justo se van, se van con un colectivo que no tiene baño, la van a pasar mal, ¿eh? Porque no, a diferencia del varón, que el varón pues, un poco más, entre comillas, valiente, puede orinar sin ningún problema por las calles, digamos que no tiene vergüenza la mujer, tiene su particularidad. Entonces, muestro nomás esto porque el esfínter obviamente que se va a empezar a relajar cuando ya la vejiga está completamente llena y la uretra obviamente es el paso final ya para que todo el fluido, todos los desechos salgan al exterior, ¿sí? Entonces, algo muy importante para destacar cómo es que vienen los desechos. Ocurre que acá en la arteria renal viene la sangre con los desechos, ¿verdad? Vienen los desechos y aquí empieza a interactuar con los cálices, con la pelvis renal para para que estos elementos ya mencionados, tanto las cálices como la pelvis renal, actúan como un colador, como un filtro, ¿sí? Ese filtro va a hacer de que la sangre filtrada venga por esta vena renal y se vaya. Esa es la sangre filtrada, la sangre limpia, la sangre renovada y la sangre que ya tiene desechos, o sea que mejor dicho, la sangre elimina los desechos, o sea que aquí el colador saca esos desechos, los separa y hace que venga por el uréter. Y así es como empieza el proceso de eliminación de desechos líquidos, ¿sí? Eso es lo que básicamente podemos pensar cuando hablamos de las funciones, en este caso específicamente del riñón. Algunas cosas interesantes dentro del sistema urinario es pensar en que los riñones están situados en el retroperitoneo. Si ustedes lo parten en dos, o sea, si tienen una vista sagital del cuerpo, lo parten en dos, tienen el lado anterior y el lado posterior. Quiere decir que los riñones tienen la tendencia a situarse más hacia el lado posterior, detrás del retroperitoneo. Peritoneo, acuérdense que es una capa que cubre los órganos abdominales. Bueno, detrás de esa capa está el riñón, ¿sí? Ubicada en la 12ª vértebra dorsal o torácica, las dos son la misma cosa, y estas son las medidas estándar, entre 11 y 12 centímetros largo, 5 a 8 centímetros de ancho y 2,5 de grosor, y el riñón tiene una postura oblicua, y el polo superior, es decir, la parte superior del riñón, apunta más hacia los medios que los inferiores. Si ustedes se fijan aquí, presten atención a esta imagen, que esto es ya desde un punto de vista más de la parte circulatoria de los riñones y un poquito de la parte muscular. Obviamente aquí tenemos la aorta, ¿sí? Acá tenemos la vena, obviamente, y de la aorta abdominal se desembocan en las arterias renales y de aquí vienen las venas renales, ¿no? Bien, hasta ahí todo perfecto, sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, a ver, voy a tener que buscar algo, si nosotros tuviéramos que dividir así en el medio, si nosotros tuviéramos que, a ver si puedo separar esto un poquitito, ahí, eso. Si nosotros tuviéramos que separar esto en un medio, presten atención al siguiente detalle que voy a destacar, que fíjense que el polo superior aquí, el polo superior está más hacia el medio que ¿quién? Que el polo inferior. Presten atención a la distancia, ¿no? O sea que acá hay más distancia entre el polo superior que se aleja de la línea media que el polo inferior, digo bien, se aleja más de la línea media que el polo superior, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene esta forma oblicua, ¿sí? Tiene esta forma oblicua los riñones. Eso es para que ustedes nunca olviden de este detalle, ¿sí? Acá, obviamente que están aquí los uréteres, acá esto,
tenemos 2, 1, tenemos 2 aquí, ¿sí? Después tenemos, evidentemente tenemos aquí la vejiga por ir mencionando algunas partes interesantes, ¿no? Entonces, esas son las cosas más destacables dentro del sistema urinario. Bueno, pasando a otro punto, un momentito, ahí está. Cuando pensamos en las técnicas imagenológicas, pensamos en que la gran mayoría de las técnicas nos permiten visualizar el árbol urinario. Algunas con sus limitaciones, otras con sus ventajas. Por ejemplo, la radiografía siempre nos va a permitir ver la parte anatómica, es decir, muy pocas cosas nada más. Acá a grandes rasgos, ¿sí? A modo general se puede ver el riñón aquí derecho, aquí parte se ve el izquierdo, algunos músculos, pero más que eso nada más. O sea que la información que nos puede brindar eventualmente una radiografía de árbol urinario simple, es muy pobre. La verdad que es muy pobre. Ahora, cuando nosotros agregamos un medio de contraste, ahí la cosa cambia. Cuando nosotros agregamos un medio de contraste a los efectos de opacificar, es decir, realzar las partes dinámicas, presten atención, ¿cómo es que a diferencia del árbol urinario sin contraste, le aplicamos el contraste y miren la diferencia, ¿sí? Acá ya podemos ver los cálices renales, está ya la pelvis renal y acá están los uréteres. O sea que la cosa se pone más distinta al implementar un medio de contraste. Miren la vejiga, cómo está, hermosa vejiga acá, cómo se ve. Entonces, evidentemente que cuando hablamos de una radiografía de árbol urinario con contraste, llamada urografía intravenosa, ahí la cosa cambia radicalmente. Que justamente la urografía intravenosa me permite, esa que es una técnica base para detectar lesiones renales, a pesar de que muchos ya van directamente a la tomografía, ecografía, pero siempre con la urografía se recomienda iniciar la exploración. También para detectar anomalías congénitas de los sistemas colectores, justamente cuando estábamos mencionando de las cálices y de la pelvis renal, si hay algún problema, eso se puede detectar con la urografía intravenosa o el estudio previo para la nefrectomía, que es la extirpación del riñón, eso significa nefrectomía, y cuando pensamos en una litiasis renal, nos sirve también la urografía intravenosa. Obviamente que tiene sus contraindicaciones, que son estas tres: embarazo, y cuando hay sospecha o confirmación de que el paciente tiene insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, no se realiza el estudio directamente. ¿Por qué? Porque estas enfermedades o estos pacientes portadores de estas enfermedades tienen problemas con el desecho de líquidos. Con el desecho líquido. Son pacientes que no pueden orinar. ¿Y qué pasa si nosotros le agregamos un medio de contraste? El medio de contraste puede ser tóxico para el riñón, puede producir una fibrosis renal, que es algo que nosotros no queremos. Y eso puede, digamos, empeorar la situación del paciente. Entonces, cuando hay insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, no se debe hacer el estudio. Ahora, si fuera la última técnica del estudio y se tiene que hacer a un paciente con cualquiera de estas dos enfermedades, bueno, se realiza el estudio y después automáticamente se hace este estudio que ahora mismo no se me viene a la mente, hemodiálisis, ahí está. Al paciente inmediatamente después de terminar la urografía intravenosa, directamente se pasa a la hemodiálisis para eliminar todos los desechos más medio de contraste administrado al paciente. Otro caso interesante para destacar es que si
ya hay sospecha de un paciente que tuvo una reacción adversa medicamentosa grave, directamente no se le hace el estudio. Cuando pensamos en este tipo de reacciones, pensamos en un paciente que pudo haber tenido un shock anafiláctico, que pudo haber tenido un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. Estamos hablando ya a ese nivel de complejidad. Entonces, en estos tres casos, y más todavía si hablamos de esas reacciones adversas medicamentosas, entonces directamente se suspende el procedimiento y se buscan otras alternativas. ¿Y cuáles son esas alternativas? Por ejemplo, la tomografía. La tomografía es un método diagnóstico por excelencia para la detección de litiasis renales. Fíjense que acá ustedes están viendo una imagen en un corte coronal, ¿sí? Y aparentemente no se aprecia ningún inconveniente, salvo que aquí hay un detallito, ¿no? Miren estas cosas, ¿eh? Miren esto, esto está hermoso, ¿eh? Hermoso. Y presten atención a esta imagen, que este es un corte axial. Miren, esto es una litiasis renal. Y sin contraste, porque acá pues está la aorta. Esta aorta, si tuviera un contraste, esto se teñiría de manera hiperdensa, o sea, se vería de color blanco. Y aquí nosotros vemos una estructura hiperdensa sin contraste, y esto es presencia de una litiasis renal. Entonces, por eso es que cuando pensamos en las contraindicaciones de una urografía intravenosa, directamente se pasa a la tomografía, que permite ver con mejor contraste. Se permite ver la lesión litiásica. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Por supuesto que cuando pensamos en técnicas que emplean radiaciones ionizantes, como los rayos X, el embarazo directamente está descartado. O sea, pacientes embarazadas, no. Alta dosis al paciente, y bueno, esa es una digamos, desventaja que realmente otorga mucha dosis al paciente, ¿sí? Y obviamente la otra cuestión que es más costosa a comparación de una ecografía o una radiografía simple, es mucho más costosa. Aquí tenemos una serie de desventajas importantes. Si ustedes encuentran más, pueden buscar en el libro Diagnóstico por Imágenes de Pedrosa, en el capítulo 30 en adelante. Ahí van a encontrar una serie de desventajas de la tomografía. Yo solamente le estoy citando algunas nada más. Y cuando pensamos en una imagen ecográfica, pensamos en esta imagen, ¿no? Fíjense que este es el riñón derecho, donde acá vemos el hígado por encima, acá tenemos la corteza renal, ¿sí? Esto es el seno renal, este es el canal de Morrison, ¿sí? Canal de Morrison, que es un canal que divide entre el hígado y el riñón. Hermoso está, la verdad que esto está espectacular, maravilloso. Y el seno renal se aprecia con una estructura, digamos, isodensa, es decir, es una estructura casi similar a lo que podemos encontrar alrededor, en este caso de la corteza, es casi similar al seno renal, entonces se ve de una manera isodensa, pero cuando pensamos en una litiasis renal, miren cómo se aprecia esto, ¿sí? Hermosísima imagen de una litiasis renal que genera una sombra acústica. Fíjense estas flechitas que indican la presencia de una sombra acústica, que es un artefacto que se produce cuando hay presencia de litiasis. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? O sea, no solamente vamos a pensar en las ventajas, ¿no? Primero, emplea radiación no ionizante, que es algo bastante beneficioso para pacientes gestantes o en lactancia, eso es bastante beneficioso. Hay una muy buena resolución para detección de litiasis, colecciones de líquidos, cosas así por el estilo, es más económica, por mencionar algunas ventajas nada más. Sin embargo,
entre las desventajas de una ecografía tenemos varias. La primera es que es una técnica operador dependiente. ¿Qué significa esto? Significa que depende de la capacidad de la persona que manipula el equipo. Tiene que tener mucha experiencia para llegar a un correcto diagnóstico. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque tiene mucho que ver con que si hay gases y mucho tejido adiposo, la verdad que es una técnica que en este tipo de pacientes genera una muy baja resolución. En caso de que haya gases, materia fecal, también mucho tejido adiposo, va a ser mucho más difícil la visualización de una imagen adecuada. ¿Sí? Entonces, esas son las realmente desventajas bastante importantes que en lo que tiene que ver con la técnica ecográfica. La verdad que es una técnica que, si bien es cierto, es muy interesante, es muy pobre en resolución con relación a la tomografía y, claro, tendrá sus desventajas cuando tengamos un cierto tipo de volumen de tejido. Entonces, esas son algunas de las cosas interesantes que podemos destacar. Bueno, esto tiene que ver con lo que era la parte del sistema urinario, técnica imaginológica, y ahora pasamos a la urografía intravenosa. ¿Qué es en pocas palabras? Bueno, esta técnica se le conoce como urograma excretor. Fíjense que uro del sistema urinario, grafía, estudio, gráfico, por imagen, pantalla, CD, lo que usted quiera, y intravenosa. Entonces, vamos a ver por qué intravenosa. Es el método de elección del estudio del aparato urinario y se inyecta el contraste vía intravenosa. Por eso dice urografía intravenosa. No dice intramuscular, no dice oral, dice intravenosa. Y una vez aplicado el contraste, a partir de 3 a 5 minutos, digo bien, entre 3 o 5 minutos, ya uno puede ver las funciones de los riñones y para evaluación de la lesión del aparato urinario superior. Entonces, de alguna otra manera, esta técnica nos dice cómo está desde el punto de vista anatómico la zona y hasta cierto punto funcional. ¿Por qué decimos hasta cierto punto? Porque es una técnica que no te genera una información cuantitativa. ¿Y qué significa eso? Significa que no te dice en qué porcentaje funciona el riñón. La medicina nuclear sí te dice qué porcentaje funciona tu riñón, pero en la urografía intravenosa no te dice. Lo único que te da es una imagen anatómica. Obviamente que cuando decimos que hasta cierto punto funcional es que si nosotros detectamos una litiasis o cosas así por el estilo, nosotros vamos a ver que no pasa el contraste. Y eso hasta cierto punto nos dice cómo funciona. Ahora, ¿cuánto por ciento funciona el riñón? Bueno, eso es lo que no nos dice la urografía intravenosa, pero sí la técnica de medicina nuclear que se llama renograma, que eso veremos ya cuando hablemos de medicina nuclear. Bueno, dentro de la urografía intravenosa, muy importante, la preparación previa al paciente, si el paciente tiene alergia al contraste, y al margen de que su empleo se disminuyó considerablemente, o sea, ya se pasa más a la tomografía, cosas así por el estilo, igual se sigue utilizando. Fíjense que esta es la técnica que yo estaba destacando, ¿no? Esta es una urografía intravenosa donde yo puedo ver cómo destacamos anteriormente. Acá tenemos las cálices, tenemos la pelvis renal y acá podemos visualizar cómo pasa el contraste por los uréteres para llegar a la vejiga, ¿sí? Es una cosa hermosa, fantástica, fantástica. Si hubiera una litiasia o algo así, eso ya vamos a ver en la semana 4, veríamos cómo es que el contraste no va a poder pasar por este uréter en caso que fuese a la derecha, y si fuese a la izquierda tampoco se vería el paso de contraste por este lugar. ¿Está? Bueno, acá tenemos cómo es que se hace, y acá vemos muchísimos gases, muchísima materia fecal, pero bueno, esta es la urografía cuando
Siempre todas las radiografías contrastadas inician con una placa simple, sin contraste. Esto es al inicio de la urografía intravenosa. Y después, fíjense que a los 5 minutos, como ya se va viendo la función renal, pero en este caso, para evaluación del aparato urinario superior, decía, bueno, acá se ve espectacularmente eso. Después, a los 15 minutos, como ya va empezando a teñirse los uréteres, ¿sí? Y ya después hay una placa que eso veremos más adelante, como es que a los 20, 25 ya se llena la vejiga, ¿sí? Esto vamos a ir pasando. Miren lo que es esto. Esta es una cosa hermosa. Miren acá las litiasis. Miren esta litiasis. Hermosísima. Ya a los 30 minutos de haberse administrado el contraste, y sigue todavía ahí. Miren, sigue todavía el contraste. Quiere decir que la uropatía, o sea que la lesión, la patología es bilateral, es de los dos lados, es algo gravísimo. Acá vamos a ver algunos videos. Yo voy a hacer una pausa, ustedes no van a notar obviamente, quiero hacer una pausa para confirmar una cuestión, ¿sí? Si es que ustedes escuchan el audio o no. O sea, la grabación en este caso, el audio del video, digo bien. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver dos videos, ¿sí? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video tutorial sobre urografía excretora endovenosa. Este video es la primera parte de dos que vamos a realizar. Y en esta primera parte vamos a ver de forma muy general, vamos a hacer una descripción de cómo se realiza este examen. La urografía excretora endovenosa es un procedimiento radiológico, imagenológico, que se realiza aprovechando el tránsito normal del medio de contraste a través del sistema urinario, es decir, primero la captación en los riñones, la posterior eliminación o excreción, el llenado de vejiga y finalmente la micción, es decir, la evacuación a través de la uretra del contenido vesical. Desde el punto de vista técnico, que es el que nos interesa a nosotros, vamos a resaltar la importancia que tiene el obtener unas buenas imágenes, imágenes que serán presentadas posteriormente al médico radiólogo, que como todos sabemos es quien interpreta las placas y quien da el diagnóstico final de la urografía excretora. Es importante pues que nosotros obtengamos las mejores imágenes posibles para que el médico tenga los suficientes elementos visuales de poder acertar en el diagnóstico. Inclusive en aquellos casos en donde la urografía no es normal, debemos de nosotros realizar acciones específicas tendientes a clarificarle o a facilitarle mejor al médico radiólogo su diagnóstico. En la segunda parte estaremos brindando a ustedes unos tips bien interesantes que le ayudarán a llevar a feliz término este examen urográfico, sobre todo en aquellos casos en donde la urografía no es normal, principalmente en los procesos obstructivos, en donde nosotros debemos realizar algunas acciones específicas a fin de facilitarle o clarificarle al médico radiólogo mediante las imágenes su diagnóstico. Para el presente video estaremos utilizando un protocolo que podríamos llamar estándar. Es posible que exista una diferencia mínima entre un consultorio y otro. El protocolo que vamos a utilizar es el protocolo de la placa de 1 minuto, la placa de 5 minutos, la de 10 y posteriormente la de 15 minutos. Como condiciones previas a este examen, tenemos que decir que se deben de realizar dos acciones bien importantes. La primera es realizar una pequeña anamnesis al paciente para preguntarle sus posibles reacciones alérgicas a los medios de contraste, a algún medicamento o a algún alimento. Es bien importante este detalle a fin de
tomar las medidas necesarias para la realización del examen. No significa que no se pueda hacer, pero se debe realizar bajo ciertas medidas muy drásticas, si se quiere, en la medida que el paciente sea... Ahí solamente cabe aclarar lo siguiente, que cuando el paciente o sea, ya es muy alérgico, no se hace el examen directamente. Ahora, si el paciente tiene ciertas reacciones alérgicas, por ejemplo, que es alérgico al chocolate, al huevo o al polvo, lo que sea, entonces ahí se hace una premedicación. Se hace una premedicación que lo hace el alergista y después de haber consumido una serie de fármacos, entonces ahí se le puede realizar el estudio, ¿sí? Que en vez de tener una reacción adversa a medicamentosa, quizá va a tener una leve, qué sé yo, una picazón de garganta, sí, un picazón de garganta, mejor dicho, o pequeñas comezones, pero hasta ahí nada más, ¿se entiende? Eso cabe aclarar. ¿Seguimos? Más o menos alérgico a los medios de contraste. Vamos a empezar a describir cómo se realiza el examen. Este examen comienza con la realización de la placa previa. ¿Para qué la placa previa? La placa previa es una radiografía inicial que se toma con el fin de valorar, primero, como ya se dijo, la preparación del paciente. Eso es un dato que nos sirve a nosotros y además a nosotros también nos sirve para ajustar los valores que se utilizarán durante todo el procedimiento y para ajustar también o reposicionar el paciente si fuere necesario. Al radiólogo esta placa le sirve para darle una visión general del abdomen del paciente y para visualizar imágenes que posiblemente mediante la inyección del medio de contraste van a quedar tapadas o enmascaradas o camufladas. Posteriormente a la placa previa, una vez verificado el estado del paciente y de valores y de lavado del paciente, procedemos a inyectar el medio de contraste. Este medio de contraste deberá inyectarse en bolo, a presión constante, es decir, para adquirir un llenado lo más parejo posible. Sobre la dosis, se estima que se puede aplicar 1 centímetro cúbico o 1 mililitro, lo que es lo mismo, a razón de cada kilogramo de peso del paciente. En otras palabras, si el paciente pesa 50 kilos, se pondrán 50 cc o 50 mililitros de medio de contraste. La primera placa que se obtiene es la placa de minuto, o llamada placa de nefrograma. Se le llama nefrograma porque el nefrón es la unidad básica constitutiva del riñón y es allí donde ocurre la captación del medio de contraste. Por eso, Para destacar, nada más, presten atención al rayo central, ¿sí? Miren a qué altura es el rayo central, ¿eh? Esto es espectacular. Esto es más o menos a la altura de D9, D10 aproximadamente. Para efectos prácticos, este es el ombligo, 10 centímetros por encima del ombligo se hace, se centra, se pone el rayo central, que es esta cosita, y ahí se hace el de disparo. nefrograma. Se le llama nefrograma porque el nefrón es la unidad básica constitutiva del riñón y es allí donde ocurre la captación del medio de contraste. Por eso en esta primera placa se observa la silueta renal, dado a que su mayor componente, es decir, el componente principal del riñón, de la masa, es el nefrón. Por esa razón el riñón se ve opacificado y en esta placa se observan por tanto las siluetas renales, digamos, su aspecto anatómico y su ubicación relativa en el abdomen. Esta es la placa de 1 minuto. Continúa la placa de excreción o eliminación. Esta es la placa de 5 minutos. Realmente, después del primer minuto, se estima que comienza el proceso de excreción. Por esa razón, cuando nos pasamos del minuto, podemos encontrar a veces ya los cálices llenándose y si nos demoramos un poco más, podemos observar la pelvis renal llena. Lo ideal por eso es tratar de ajustar el minuto a fin de que solamente se vea el parénquima renal en la placa
de 1 minuto, es decir, en la primera placa. En la segunda placa volvemos a comentar la de 5 minutos. Ya en esa placa estamos viendo los cálices llenos, la pelvis renal y probablemente el tercio superior de los uréteres. En algunos casos se verá todo el uréter completo. Eso dependerá de la propia fisiología del riñón del paciente. Continuamos con la placa de 10 minutos, que es similar a la de 5 minutos. Diríamos que es la continuación de la placa de 5 minutos, en donde en esta placa, en la de 10, transcurridos 10 minutos, después de inyectado el medio de contraste, vamos a ver sencillamente que el uréter está más lleno, que la vejiga ya ha comenzado a llenarse, es decir, el proceso de represión vesical ya se ha iniciado. Esta es la placa de 10 minutos. Finalmente tenemos las placas de vejiga. En esta etapa obtenemos dos imágenes, una de la vejiga llena y la otra con vejiga vacía. En la primera, el radiólogo podrá observar la forma de la vejiga, su distinguibilidad, y en la segunda probablemente se observen algunos defectos de vaciamiento. La mucosa puede aportar algunos elementos de juicio cuando hay patologías a este nivel. También se observan si quedan residuos miccionales o no. La posición de la vejiga es importante para determinar si hay descenso vesical en algunos pacientes. Muy bien, hasta aquí la primera parte sobre este tema de urografía excretora. Los invito para que vean la segunda parte de este interesante tema, en donde estaremos hablando o dando a conocer algunos tips bien interesantes que le ayudarán a usted como tecnólogo a llevar a feliz término este examen cuando se encuentre en situaciones que no son las normales, cuando hay obstrucciones, cuando hay patologías, cuando hay calcificaciones que quedan montadas sobre estructuras óseas y que es importante despejarlas con el fin de clarificar que si estas estructuras están o no dentro del trayecto ureteral, por ejemplo, o dentro de la vejiga, o dentro del mismo riñón. Bien, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Este video es gracias al radiólogo Henry Arias. Esto se puede encontrar en YouTube, lo pueden ver sin ningún inconveniente. Y así es como termina esta pequeña clase de hoy. La segunda parte la vamos a estar viendo cuando estemos tocando de las patologías urinarias. Ahí vamos a tocar la segunda parte de este video, que espero que les haya gustado. Si pudieron escuchar el video, me avisan por favor. Si no, la misma cosa, yo haré lo posible para enviarles este video y de esa manera poder observarlo. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase. Cualquier duda, consulta, me lo hacen saber y estamos a las órdenes para lo que ustedes necesitan, ¿sí? Así que nada, feliz fin de semana, saludos, cuídense, usen su tapaboca, no salgan a tomar, bueno, si van a tomar, tomen en sus casas, no salgan necesariamente, eso no es lo único que les pido. Cuídense, los quiero mucho, chao, chao.